¿Sabías que mientras Honduras vivía una de las elecciones más tensas de su historia, con dos candidatos separados por apenas 500 votos, el presidente más popular de América Latina decidió guardar un silencio absoluto? Nayib Bukele, el hombre que transformó El Salvador y cuyo modelo de seguridad todos quieren copiar, no ha dicho una sola palabra oficial sobre los comicios hondureños de 2025. Y sin embargo, su sombra se proyecta sobre cada candidato, cada propuesta y cada debate en el país vecino. Hoy vamos a analizar por qué este silencio es tan elocuente, qué dijo Bukele en las elecciones pasadas, cómo su figura ha marcado esta campaña y qué significa todo esto para el futuro de Centroamérica. Bienvenidos a Líder de Líderes. Soy tu anfitrión y hoy vamos a sumergirnos en uno de los análisis políticos más fascinantes del momento, la relación entre Nayib Bukele y Honduras, un país que mira constantemente hacia El Salvador buscando respuestas a sus problemas de seguridad, pero cuya clase política tiene una relación compleja con el mandatario salvadoreño. Prepárate porque este video tiene de todo: silencio estratégico, intervención estadounidense, el fantasma del narcotráfico y la pregunta que todos se hacen: ¿puede replicarse el modelo Bukele? Antes de entrar de lleno en el tema, te pido que si este contenido te parece valioso, le des like al video y te suscribas al canal. Eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo análisis profundos como este. Y ahora sí, vamos a comenzar desde el principio. Para entender la posición de Bukele frente a Honduras, primero necesitamos comprender qué sucedió en las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Honduras vivió unos comicios históricos donde más de 6 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldías. La presidenta saliente, Xiomara Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, no podía buscar la reelección por prohibición constitucional. La contienda se convirtió en una batalla entre tres candidatos principales. Por un lado, Rixi Moncada, del Partido Oficialista Libertad y Refundación, conocido como Libre, quien había sido ministro de Defensa y de Finanzas en el gobierno de Castro. Por otro lado, dos candidatos de la derecha tradicional, Nasri Asfura, conocido popularmente como Tito, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Asfura, de 67 años, había sido alcalde de Tegucigalpa y es un empresario de la construcción con raíces palestinas. Nasralla, de 72 años, es un conocido presentador de televisión que intentaba por cuarta vez alcanzar la presidencia. Lo que nadie anticipó fue que estas elecciones se convertirían en las más reñidas de la historia reciente de Honduras. El resultado ha sido tan cerrado que a varios días de los comicios, el país todavía no tiene un ganador oficial. Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral, Nasri Asfura lidera con poco más de 1.083.000 votos, representando aproximadamente el 40% del total, mientras que Salvador Nasralla se mantiene en segundo lugar con alrededor de 1.075.000 votos, apenas 8.000 votos por debajo. La candidata oficialista Rixi Moncada quedó en un distante tercer lugar con apenas el 19% de los sufragios. Este escenario de empate técnico entre los dos candidatos de derecha representa un giro dramático para Honduras. Después de casi 4 años de gobierno de izquierda bajo Xiomara Castro, el país parece encaminarse hacia un retorno de los partidos tradicionales que habían dominado la política hondureña durante décadas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque en medio de todo este drama electoral, hubo una intervención que sacudió los cimientos del proceso, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A menos de 48 horas de las elecciones, Donald Trump decidió meterse de lleno en el proceso electoral hondureño. A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense publicó mensajes en los que no solo respaldaba abiertamente a Nasri Asfura, sino que condicionaba la ayuda económica de Estados Unidos al resultado de las elecciones. Trump escribió textualmente que si Tito Asfura ganaba la presidencia, Estados Unidos le brindaría un gran apoyo, pero que si no ganaba, Estados Unidos no estaría tirando dinero bueno tras malo. Esta intervención fue considerada por muchos analistas como la más directa de Trump en un proceso electoral latinoamericano. No se limitó a expresar preferencias ideológicas, literalmente amenazó con cortar la ayuda a uno de los países más pobres de América Latina si los hondureños no votaban por su candidato preferido. Trump justificó su apoyo a Asfura argumentando que era el único que podía luchar contra Maduro y evitar que Honduras cayera bajo influencia de lo que llamó narcoterroristas. Pero la intervención de Trump no terminó ahí. En un movimiento que dejó atónitos a propios y extraños,
El presidente estadounidense anunció que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien estaba cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Hernández, del mismo Partido Nacional que Asfura, había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado por convertir a Honduras en lo que los fiscales llamaron un narcoestado. El indulto se hizo efectivo el 2 de diciembre de 2025, justo cuando el conteo de votos estaba en su momento más tenso. Esta situación generó reacciones encontradas en Honduras. Algunos ciudadanos, especialmente aquellos preocupados por las deportaciones masivas de migrantes hondureños desde Estados Unidos, vieron con buenos ojos cualquier acercamiento con la administración Trump. Otros, sin embargo, rechazaron categóricamente lo que consideraron una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país. Una vendedora de frutas de 56 años, entrevistada por medios internacionales, resumió el sentimiento de muchos al decir que ella vota por quien le da la gana, no por lo que haya dicho Trump, porque vive de su trabajo, no de los políticos. Y aquí llegamos al punto central de nuestro análisis. Mientras Donald Trump hacía todo este ruido mediático, ¿qué estaba haciendo Nayib Bukele? La respuesta es sorprendente. Absolutamente nada. Al menos públicamente. Verificaciones realizadas por medios hondureños confirmaron que hasta el 2 de diciembre de 2025, el presidente salvadoreño no había realizado ningún comentario sobre los comicios generales de Honduras en ninguna de sus redes oficiales. Ni una felicitación, ni una crítica, ni siquiera una mención pasajera. Esto es particularmente notable si consideramos que Bukele es probablemente el presidente más activo de América Latina en redes sociales. Su cuenta de X tiene más de 7 millones de seguidores y la utiliza constantemente para comunicarse directamente con el público, tanto salvadoreño como internacional. Bukele opina sobre todo, desde la política estadounidense hasta conflictos en otras partes del mundo. Pero sobre las elecciones hondureñas de 2025, silencio total. Este silencio contrasta dramáticamente con lo que sucedió hace 4 años, en las elecciones hondureñas de 2021. En aquella ocasión, Bukele sí se pronunció, y lo hizo de manera contundente. El 27 de noviembre de 2021, un día antes de las elecciones, el partido salvadoreño Arena publicó un mensaje de apoyo a Nasri Asfura, el mismo candidato que hoy lidera el conteo. Arena escribió que apoyaba al Partido Nacional y a Tito Asfura por la democracia y la libertad en Honduras. La respuesta de Bukele fue inmediata y característica de su estilo. Escribió que no iba a decir nada sobre las elecciones en Honduras, pero que les recomendaba a sus hermanos hondureños hacer exactamente lo contrario de lo que dijera Arena. Agregó que nada de lo que recomienda Arena puede ser bueno, porque lo comprobaron con 3 décadas de saqueo y muerte en El Salvador. Este mensaje se volvió viral y generó miles de reacciones, tanto a favor como en contra. Muchos lo interpretaron como un respaldo indirecto a Xiomara Castro, quien efectivamente terminó ganando aquellas elecciones. Es importante aclarar algo que ha generado confusión en redes sociales durante las elecciones de 2025. Circularon publicaciones que parecían mostrar a Bukele opinando sobre los comicios actuales, pero las verificaciones de medios hondureños confirmaron que se trataba de la misma publicación de 2021, manipulada para que pareciera reciente. Algunos usuarios alteraron el código HTML de las capturas de pantalla para cambiar la fecha, intentando hacer creer que Bukele había intervenido nuevamente. Pero la realidad es que el presidente salvadoreño ha mantenido un silencio absoluto sobre las elecciones de 2025. Entonces, ¿por qué Bukele decidió guardar silencio esta vez? Aunque no tenemos una declaración oficial al respecto, podemos analizar varios factores que podrían explicar esta decisión. El primero y quizás más obvio es el contexto geopolítico. En 2021, la relación de Bukele con Washington estaba en su peor momento. La administración Biden lo había colocado prácticamente a la par de Daniel Ortega en términos de preocupación por la democracia en la región. Los demócratas habían redefinido sus prioridades en Centroamérica, apostando por Xiomara Castro mientras crecían los recelos hacia el presidente salvadoreño. Hoy la situación es completamente diferente. Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca y su relación con Bukele parece ser cordial. Ambos comparten ciertos rasgos en su estilo de liderazgo, el uso intensivo de redes sociales, la confrontación con medios tradicionales y la capacidad de conectar directamente con sus bases electorales. En este contexto, opinar sobre Honduras podría complicar innecesariamente las cosas. Si Bukele hubiera criticado a Asfura, se habría puesto del lado contrario a Trump. Si lo hubiera apoyado, habría parecido que simplemente seguía la línea de Washington.
Un segundo factor es la complejidad del panorama político hondureño actual. En 2021, la situación era más clara. Había una candidata de izquierda, Xiomara Castro, contra el continuismo del Partido Nacional que había gobernado con escándalos de corrupción y narcotráfico. Arena, el enemigo jurado de Bukele en El Salvador, había tomado partido explícitamente, lo que le dio al presidente salvadoreño una oportunidad perfecta para atacar a sus adversarios mientras aparentaba opinar sobre Honduras. En 2025, el escenario es diferente. La candidata oficialista quedó en tercer lugar y la disputa principal es entre dos candidatos de derecha. Nasralla, del Partido Liberal, fue vicepresidente del gobierno de Castro antes de romper con ella en 2024. Asfura representa al Partido Nacional, el mismo que Bukele criticó indirectamente hace 4 años. ¿A quién apoyar sin contradecirse? El silencio parece la opción más prudente. Un tercer factor podría ser la relación personal entre Bukele y los principales actores políticos hondureños. En 2019, cuando Bukele asumió la presidencia de El Salvador, deliberadamente no invitó a Juan Orlando Hernández, entonces presidente de Honduras, a su toma de posesión. Los hermanos de Bukele dejaron claro en entrevistas que el nuevo presidente mantendría sus principios y que los puentes con Honduras siempre estarían tendidos para el pueblo y el empresariado, pero no necesariamente para sus gobernantes. Ahora bien, aunque Bukele no haya opinado directamente sobre las elecciones, su influencia en Honduras ha sido enorme. Y esto nos lleva a uno de los temas más fascinantes de la política centroamericana actual, el llamado modelo Bukele y los intentos de replicarlo en otros países. Honduras ha sido quizás el caso más emblemático de esta tendencia, y los resultados han sido objeto de intenso debate. Todo comenzó en diciembre de 2022, cuando la presidenta Xiomara Castro decidió implementar un estado de excepción similar al que Bukele había impuesto en El Salvador. Esta medida, que suspende ciertos derechos constitucionales para confrontar a las pandillas con mayor dureza, se aplicó inicialmente en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país. El estado de excepción se ha prorrogado desde entonces de manera ininterrumpida. Honduras también intentó copiar otros elementos del modelo salvadoreño. Castro anunció la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, una en las Islas del Cisne, ubicadas a unos 250 kilómetros de la costa hondureña en el Mar Caribe, y otra en el Parque Nacional Patuca. La idea era replicar el concepto de Secot, la megacárcel salvadoreña donde Bukele encierra a los pandilleros en condiciones de máxima seguridad. Sin embargo, hasta el momento de las elecciones, las obras no habían comenzado. Incluso uno de los candidatos presidenciales, Mario Rivera del Partido Demócrata Cristiano, propuso directamente alquilar celdas en el Secote de El Salvador para enviar allí a reos considerados de alta peligrosidad, mientras Honduras implementaba su propia reforma penitenciaria. Rivera señaló a Bukele como uno de sus referentes internacionales, junto con Javier Milei de Argentina. Esta propuesta, aunque no tuvo eco electoral significativo, ya que Rivera no figuraba entre los favoritos, ilustra hasta qué punto el modelo Bukele ha permeado el imaginario político hondureño. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Funcionó el modelo Bukele en Honduras? Los datos son contundentes, no con la misma efectividad. Mientras que El Salvador pasó de tener la tasa de homicidios más alta del mundo, con 104 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015, a convertirse en uno de los países más seguros de América Latina, con apenas 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, Honduras tuvo resultados mucho más modestos. Los homicidios en Honduras bajaron de 38.1 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 26.8 en 2024, según datos oficiales. Es una mejora significativa, sin duda, pero Honduras sigue estando entre los países más violentos de América Latina. Las pandillas continúan extorsionando a transportistas y comerciantes. El crimen organizado sigue operando con relativa impunidad. ¿Por qué esta diferencia tan marcada con El Salvador? Varios factores explican por qué la receta de Bukele no ha funcionado igual en Honduras. El primero y quizás más importante es el narcotráfico. Honduras, ubicada en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es uno de los puntos de transbordo de droga más importantes entre Sudamérica y México. El país tiene costa en el Caribe, lo que lo convierte en una ruta ideal para los cargamentos de cocaína que viajan hacia el norte. El Salvador, en cambio, es el único país centroamericano sin costa caribeña, lo que lo deja relativamente al margen de las principales rutas del narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado profundamente en la vida política hondureña.
Miembros de todos los partidos han sido salpicados por escándalos relacionados con el tráfico de drogas. El caso más emblemático fue precisamente el de Juan Orlando Hernández, quien fue acusado por la justicia estadounidense de haber convertido a Honduras en una superautopista para la droga. Durante su juicio en Nueva York, testigos que incluían a exintegrantes de carteles afirmaron que Hernández se jactaba de introducir narcóticos a los gringos en sus propias narices. Pero el problema no se limita al Partido Nacional. Hace aproximadamente un año se filtró un video donde aparecía el hermano de Manuel Zelaya, el expresidente y esposo de Xiomara Castro, negociando dinero de capós de un cartel local para la campaña de 2013. Este tipo de revelaciones ilustran hasta qué punto el narcotráfico ha infiltrado todo el espectro político hondureño, algo que no tiene paralelo en El Salvador. Un segundo factor es la estructura del crimen organizado. En El Salvador, el problema principal eran las maras, la MC-13 y Barrio 18. Estas pandillas, aunque extremadamente violentas, tenían estructuras de mando relativamente claras y operaban principalmente a través de la extorsión y el control territorial de barrios. El plan de Bukele se diseñó específicamente para combatir este tipo de organización criminal. En Honduras, el panorama es más complejo. Además de las maras, que también tienen presencia significativa en el país, existen grupos de narcotráfico locales como los Cachiros y los Valle, así como fuerzas de seguridad corruptas que trabajan con organizaciones criminales transnacionales de Colombia y México. Combatir una red criminal tan diversificada y con conexiones internacionales requiere estrategias diferentes a las que funcionaron en El Salvador. Un tercer factor es el control institucional. Bukele ha logrado un dominio prácticamente total de las instituciones salvadoreñas. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo 56 de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2021, suficientes para alcanzar la mayoría calificada que le permite tomar decisiones como nombrar magistrados y fiscal general. En Honduras, Xiomara Castro nunca tuvo ese nivel de control. El Congreso ha estado más fragmentado y la presidenta ha enfrentado disputas constantes con la oposición. Además, Honduras tiene una mayor variedad de cuerpos de seguridad que El Salvador, lo que dificulta la coordinación y permite, según algunos analistas, una mayor filtración de intereses criminales en las fuerzas del orden. Un análisis de la Universidad de Navarra señaló que mientras Bukele controla completamente todos los resortes de poder en El Salvador, Castro no ha podido lograr lo mismo en Honduras, lo cual puede suponer más laxitud en el interior de las fuerzas de seguridad. A pesar de estos resultados dispares, el modelo Bukele siguió siendo una referencia constante durante la campaña electoral hondureña de 2025. Medios locales llegaron a hablar de una fiebre de Bukele entre los precandidatos, muchos de los cuales prometían convertir a Honduras en el segundo país más seguro de Centroamérica aplicando estrategias similares a las del presidente salvadoreño. Jorge Calix, precandidato del Partido Liberal que finalmente no obtuvo la nominación, declaró estar determinado a construir una Honduras sin miedo, a que este fuera el otro país libre de maras, refiriéndose explícitamente a los logros de Bukele. Salvador Nasralla, quien sí llegó a ser candidato presidencial, también mencionó en diversos momentos de la campaña la necesidad de aplicar políticas de mano duras similares a las implementadas en El Salvador. Sin embargo, los analistas hondureños fueron escépticos sobre la viabilidad de estas promesas. El analista Miguel Calix consideró que cualquier candidato presidenta que intente seguir el modelo Bukele va a fracasar, porque Bukele solo hay uno y las condiciones de El Salvador son únicas y peculiares. El abogado Oliver Erazo fue aún más duro al afirmar que en Honduras no hay un Bukele, sino remedos de políticos y remiendos de candidatos a la presidencia, sugiriendo que ninguno tiene la personalidad ni el compromiso necesario para implementar medidas tan drásticas. Este escepticismo se basa en parte en la experiencia de los últimos años. Honduras ya intentó aplicar el modelo Bukele bajo el gobierno de Xiomara Castro, y aunque hubo algunos resultados positivos en términos de reducción de homicidios, el país no experimentó la transformación dramática que vivió El Salvador. Los críticos argumentan que esto demuestra que no basta con copiar las medidas. Se necesita un contexto político, social e institucional específico que Honduras simplemente no tiene. Ahora bien, la relación entre Bukele y Honduras no se limita al ámbito de la seguridad. Ha habido momentos de cooperación significativa entre ambos países, especialmente en situaciones de crisis humanitaria. En noviembre de 2020, cuando los huracanes Eta y Iota devastaron Centroamérica, Bukele envió ayuda logística y alimentaria a Honduras, que fue uno de los países más afectados. El presidente salvadoreño destinó paquetes alimentarios,
Asignó 200 rescatistas y otros recursos para apoyar la recuperación del país vecino. Esta ayuda fue ampliamente documentada por equipos de televisión que filmaron cómo hondureños agradecían al presidente Bukele. Fue una operación humanitaria, sin duda, pero también una operación de imagen muy bien ejecutada que contribuyó a cimentar la popularidad de Bukele más allá de las fronteras salvadoreñas. En mayo de 2021, Bukele donó miles de dosis de vacunas contra el COVID-19 a 7 municipios de Honduras. Este gesto fue particularmente significativo porque en ese momento El Salvador había recibido cerca de 1.900.000 dosis de vacunas, mientras que Honduras apenas había conseguido 59.000. La donación fue seguida de otra entrega de 44.000 dosis adicionales en junio de ese mismo año. Estos gestos de solidaridad fueron reconocidos oficialmente por el Congreso Nacional de Honduras, que otorgó a Bukele la Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro por el apoyo al pueblo hondureño durante los huracanes Eta y Iota y la pandemia por el COVID-19. Esta condecoración fue criticada por sectores opositores en El Salvador, pero ilustra cómo la figura de Bukele ha trascendido las fronteras de su país. El hermano de Bukele, Karim Alberto, declaró en 2019 que la relación entre El Salvador y Honduras se mantendría en armonía y que los puentes con el pueblo hondureño nunca se cerrarían, al menos no con la presidencia de su hermano. Estas palabras parecen haber sido proféticas. Incluso cuando Bukele ha sido crítico con los gobiernos hondureños, siempre ha mantenido un discurso de hermandad con el pueblo del país vecino. Hay otro aspecto de la relación Bukele-Honduras que merece ser mencionado: la visión centroamericanista del presidente salvadoreño. Desde 2018, Bukele ha sido una de las figuras políticas de mayor peso en proponer la reunificación de Centroamérica. Esta idea, que tiene raíces históricas profundas ya que los países centroamericanos formaron una federación hasta 1839, ha sido planteada por Bukele en diversos foros. Aunque esta propuesta no ha avanzado significativamente en términos concretos, refleja una visión de Centroamérica como región integrada que contrasta con el nacionalismo más tradicional de otros líderes. En este contexto, Honduras ocupa un lugar especial. Es el país centroamericano con el que El Salvador comparte la frontera más extensa, y los vínculos económicos, culturales y familiares entre ambas naciones son profundos. El pasaporte centroamericano, que ya se emite en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, es un ejemplo de esta integración en marcha. Honduras fue de hecho el primer país en emitir este documento en 2007. Aunque la reunificación política parece lejana, estos símbolos de identidad compartida siguen vivos y Bukele ha sabido apropiarse de este discurso unionista cuando le conviene políticamente. No podemos hacer un análisis completo de la influencia de Bukele en Honduras sin mencionar las críticas al modelo. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han expresado profunda preocupación por las medidas implementadas tanto en El Salvador como en Honduras. El estado de excepción permanente en ambos países ha sido señalado como una violación sistemática de garantías constitucionales. En Honduras, durante el primer año del estado de excepción, organizaciones locales documentaron denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otros abusos perpetrados por agentes de seguridad en barrios estigmatizados como pobres y considerados guaridas de pandilleros. Testimonios de ciudadanos hondureños hablan de un miedo generalizado hacia las fuerzas de seguridad, similar a que se ha documentado en El Salvador. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida como BOLA, criticó lo que llamó la normalización de métodos que emplean la fuerza pública y limitan derechos. La escritora chilena Isabel Allende, en declaraciones a medios internacionales, advirtió a quienes añoran un líder como Bukele que tengan cuidado, comparando la situación con la dictadura de Augusto Pinochet. Estas críticas reflejan una preocupación real sobre el costo en términos de derechos humanos que tiene el modelo de mano dura. Sin embargo, es importante señalar que estas críticas no han afectado significativamente la popularidad de Bukele en El Salvador ni su imagen en la región. Las encuestas consistentemente muestran niveles de aprobación superiores a 90% para el presidente salvadoreño. Y en Honduras, a pesar de las denuncias de abusos, las políticas de mano dura también tienen apoyo popular significativo, como quedó demostrado por el hecho de que la mayoría de los candidatos presidenciales prometían continuar o incluso intensificar estas medidas. La situación de Honduras y la influencia de Bukele no pueden entenderse sin considerar el contexto regional más amplio. Centroamérica está viviendo un momento de transformación política significativo. Nicaragua está bajo el control de Daniel Ortega, quien ha establecido lo que muchos califican como un régimen totalitario.
Guatemala vivió recientemente una crisis política con el intento de invalidar el triunfo del presidente Bernardo Arévalo. Costa Rica enfrenta sus propios desafíos con un presidente confrontativo cuyo estilo no ha dado los resultados esperados. En este panorama, Bukele se ha convertido en el referente más influyente de la región. Su éxito en materia de seguridad, independientemente de las críticas sobre los métodos utilizados, lo ha posicionado como un modelo a seguir para políticos de todo el espectro ideológico. Desde la derecha, como Patricia Bullrich en Argentina, hasta la izquierda, como Xiomara Castro en Honduras, líderes de distintas tendencias han buscado replicar su fórmula. El politólogo Alberto Cortés ha señalado que Bukele es desafortunadamente un referente para la región en términos de avanzar en una política de ultramano dura que es poco respetuosa del debido proceso. Pero también reconoce que esta política tiene un componente comunicacional extraordinariamente efectivo. Bukele ha logrado articular una narrativa que conecta emocionalmente con poblaciones hartas de la inseguridad y desencantadas con las élites políticas tradicionales. Esta narrativa ha sido particularmente poderosa en Honduras, donde décadas de corrupción, violencia y pobreza han generado una profunda desconfianza hacia los partidos tradicionales. Libre prometía una refundación del país, pero los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas. Ahora, con el probable regreso de los partidos tradicionales al poder, muchos hondureños se preguntan si alguna vez su país podrá experimentar la transformación que El Salvador ha vivido bajo Bukele. ¿Qué podemos esperar en el futuro de la relación entre Bukele y Honduras? Mucho dependerá de quien finalmente sea declarado ganador de las elecciones. Si Nasri Asfura, del Partido Nacional, se confirma como presidente, podríamos ver un acercamiento con Estados Unidos dado el respaldo explícito de Trump. La posición de Bukele en ese escenario sería interesante. ¿Mantendría silencio o buscaría algún tipo de coordinación regional con el nuevo gobierno? Si Salvador Nasralla logra remontar y ganar la presidencia, el panorama sería diferente. Nasralla ha prometido romper relaciones con Cuba y Venezuela y crear una economía abierta, lo que podría generar puntos de encuentro con la visión económica de Bukele. Sin embargo, Nasralla también tiene un historial de posiciones cambiantes que dificulta predecir exactamente qué tipo de relación tendría con El Salvador. Lo que parece claro es que la influencia de Bukele en Honduras no va a disminuir en el corto plazo. Sea quien sea el próximo presidente, enfrentará presiones para continuar con políticas de mano dura contra el crimen. La inseguridad fue uno de los temas centrales de la campaña y los votantes hondureños han dejado claro que quieren soluciones. El modelo Bukele, con todas sus controversias, sigue siendo la referencia más visible de lo que se puede lograr en materia de seguridad. También es probable que veamos más intentos de cooperación regional en seguridad. La propuesta de alquilar celdas en el Secot salvadoreño, aunque no prosperó electoralmente, refleja una tendencia hacia soluciones coordinadas entre países centroamericanos. Bukele ha mostrado disposición a compartir su modelo con otros países, y Honduras podría ser un socio natural, dada la cercanía geográfica y los problemas compartidos. Llegamos al final de este análisis y creo que es momento de hacer algunas reflexiones. El silencio de Bukele sobre las elecciones hondureñas de 2025 es, en sí mismo, una declaración política. En un momento en que todos los ojos estaban puestos en Honduras, incluyendo los del presidente de Estados Unidos, Bukele optó por mantenerse al margen. Esto puede interpretarse de varias maneras: prudencia diplomática, falta de un candidato claramente alineado con sus intereses, o simplemente una decisión de no complicarse cuando las aguas están tan revueltas. Lo que resulta innegable es que la figura de Bukele sigue siendo central en la política centroamericana, incluso cuando no dice nada. Su modelo de seguridad ha transformado el debate público en toda la región. Sus éxitos y controversias son analizados constantemente por políticos, analistas y ciudadanos comunes que buscan respuestas a problemas que parecían irresolubles. Honduras enfrenta ahora un momento crucial, con una elección aún sin resolver, con intervenciones extranjeras que han generado polémica y con desafíos estructurales en seguridad, economía y corrupción. El próximo gobierno tendrá una tarea monumental. ¿Buscará inspiración en Bukele? ¿Encontrará su propio camino? ¿Logrará la transformación que tantos hondureños anhelan? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre El Salvador y Honduras, dos países hermanos con historias entrelazadas, seguirá siendo un tema de análisis fascinante en los años venideros. Y la figura de Nayib Bukele, con su silencio elocuente o sus declaraciones explosivas, seguirá siendo parte fundamental de esa historia. Hasta aquí el análisis de hoy.
Si te gustó ese contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué piensas sobre la influencia de Bukele en Centroamérica y qué otros líderes te gustaría que analizáramos. En Líder de Líderes seguiremos trayéndote los análisis más profundos sobre los personajes que están transformando América Latina. Nos vemos en el próximo video.